Hola amigos de Diario Deportivo 10, bienvenidos a una nueva edición del podcast La Pelota al 10. Estamos prácticamente muy cerca ya de la Feria Juniana y no podemos dejar de perder la oportunidad de tener a otro entrevistado, a un futbolista que actualmente pues, viene de militar en el Marquense de Guatemala. Pero antes de jugar en el Marquense de Guatemala, tiene un amplio recorrido en la Liga Nacional de Honduras. Jugó en el Olimpia, Real España, en el Maratón, también pasó por Lobos y por supuesto, no se puede olvidar ese inolvidable título que ganó con el Comunicaciones en la Liga de CONCACAF. Estamos con Junior Lacayo. Junior, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast. Buenas tardes, muchas gracias. Y como lo mencionaste, sí, gracias a Dios, pues me ha bendecido grandemente aquí en Honduras y también fuera. Quiero consultarte, el tema de semifinales, ¿ustedes ya sabían que estaba arreglado ya el tema de que no iban a descender? ¿O cómo fue? Sí, O sí, sí les dijeron, están descendidos, pero van a jugar no, semifinales. no, no, fíjate que a partir del cuarto de finales, nosotros ya sabíamos que íbamos a recuperar esos puntos. Entonces, nosotros jugábamos ya liberados, o sea, el equipo ya no estaba descendido, ¿me entiendes? Ujú. Prácticamente, porque esos puntos se iban a pelear. Entonces, resulta de que jugando semifinales, aún todavía dijeron que, no, que esos puntos ya estaban más fijos que nunca. Y Ujú. entonces, por eso ya jugás liberado, ya jugás sin Sí. presión, porque es difícil, pues, ¿me entendés? Mm. Pero al final, gracias a Dios, no, el equipo no descendió, el TAF pues respondió sobre eso, fíjate. Lo hablábamos extra cámara, Junior, y te lo quiero preguntar aquí en la entrevista, en el podcast. Consultarte, ¿por qué no llegaste a un acuerdo con el Marquense si habías hecho una destacada participación? Fíjate de que es difícil porque al final lo que importaba era ir a salvar el equipo. O Ujú. sea, marqué 4 goles, jugué casi todos los partidos, pero al final me imagino yo que el entrenador pues tenía su expectativa para el siguiente torneo. Entonces, los cinco extranjeros, creo que ya estábamos claros en eso de que no íbamos a seguir, incluso a mí, yo tenía todavía contrato de 6 meses Sí. y los otros ya solo tenían contrato por 6 meses. Ujú. ¿Entendés? Entonces, complicado, difícil, la verdad. Ahorita pues soy agente libre, no tengo contrato con nadie Ujú. y bueno, esperando ahí algo que se concrete. Sí, de eso te iba a preguntar, Junior. ¿Tenés ofertas ahorita en estos momentos de algún equipo de la Liga Nacional o del extranjero? Fíjate de que sí, gracias a Ujú. Dios he tenido ofertas, pero nada concretas, pues, o Ujú. sea, hemos estado hablando y no, yo voy a esperar hasta lo último y porque Ujú. de eso depende también mi familia, porque al final Sí. sí quiero jugar, quiero seguir jugando, pero también pensar a la hora de mi familia. ¿Hay algún equipo grande que te está buscando en estos momentos de la Liga Fíjate de Nacional? que grande, grande, no, pero sí me han Ujú. estado buscando equipos que han venido peleando cosas y como semifinales y ahí están disputando, pero sí, hay un Ujú. equipo de Costa Rica también, del Salvador, y bueno, voy a Sí. esperar a ver cuál es la que se concreta para el futuro mío. El tema del soborno, Junior, en Guatemala es bastante amaño. ¿Pasó en algún momento con, Fí- con el equipo? Fíjate que te voy a contar una anécdota. Fíjate que Sí. habían 3 jugadores del Marquense, o sea, jugaron 3 partidos, 4 partidos, y al final vinieron y estaban apostando en contra del equipo. Ujú. Pero nadie se daba cuenta porque al final ellos estaban jugando, o sea, una cosa rara, pues estaban Sí. jugando y apostaban en contra del equipo y entraban y los mirabas que no, o sea, que no, pues que no peleaban, o sea, no querían nada, pues, Sí. no querían nada. Entonces, la directiva se dio a conocer y dijeron de que sí, que era amaño de partido. Solo ellos sabrán si en verdad era amaño de partido y ahora, porque ahora está esa cosa de la apostemos, una cosa así. Sí. Entonces, no se sabe, o sea, nunca se supo, pues, porque ellos incluso salieron a declarar que eso no era cierto. No era cierto, pero ¿cómo detectaron que era amaño de partido, Junior? De acuerdo a su rendimiento, fíjate, de acuerdo a su rendimiento Sí. se miraba, pues, y habían ocasiones que podías meter el gol y no los metías, la fallabas. O sea, Epa. se miraba intencionalmente, pues, pero Sí. como te repito, solo ellos realmente sabían si era maño o no era maño, porque al final Ujú. yo puedo ver una cosa, pero ellos son los que saben, ¿me entiendes? Correcto. Ellos son los que saben. Y al final los corrieron del equipo. Eso te iba a preguntar. Al Ujú. final los corrieron del Sí, sí, equipo los sí. Al jugadores. final los corrieron. El profe Medford tomó cartas sobre el anuncio y él dijo que al que si él se daba cuenta, se iban a ir.
le hicieron algún tipo de polígrafo a los jugadores? ¿Qué te diste cuenta? Fíjate de que no le Ujú. hicieron nada, sino que al final ellos salieron a desmentir, supuestamente, de que no, que eso no era maña de partido, de que habían apostado, sí, pero no en contra del equipo. ¿Sabes qué declaraciones hicieron ellos con respecto a eso? Ellos dijeron que no habían hecho nada. Sí, al Sí. final ellos, o sea, claro, el fútbol guatemalteco, todos fueron en contra de ellos, y al final eso salió en la Liga de Guatemala, salió en todo. Entonces, Ujú, ellos, claro, salieron a defenderse, pues, ujú, como te repito, al final ellos sabrán si fue verdad o no fue ujú. verdad, pero la gente miraba otra cosa, pues, ¿me entendés? Sí. ¿Y ustedes como compañeros estaban molestos con ellos? ¿Le recriminaron en algún momento sobre eso, Junior? Fíjate que yo me llevaba, porque a mí me tocaba con uno de ellos, el cuarto, Sí. y yo al final yo le pregunté ¿Le si, preguntaste? sí, yo le Ajá. pregunté y al final él me lo juró por su familia, porque claro, está en juego su familia ahí, porque eso te mancha el Y currículum. el tema del salario también, Sí, ¿va? obvio, Sí. obvio. Entonces, si te corren, era una cosa así. Y te lo iban a decir por ese tipo de amaños de partido y una cosa así, pero al final salieron a desmentir y dijeron Ujú. que eso no había pasado y que iban a apoyarse Mm. para, para, para poder desmentir la nota. Junior, ¿y la Federación de Guatemala no entró más en profundidad con ese tema? ¿O lo dejaron así como me estás comentando? Sí, o sea, lo dejaron así porque al final los jugadores salieron a desmentir, pues salieron a decir Ujú, de que no era así. Y ujú. claro, hay jugadores ahí con, o sea, con mucha experiencia que ha venido jugando con Comunicaciones, todo, Aurora, todo equipo grande. Sí. Entonces también estaba involucrado, pero él salió a decir de que no era así, que siempre fue profesional y más por su familia. Quiero consultarte un tema muy importante en el podcast Junior y es sobre tu pasaje en el Santos Laguna. Y yo quiero preguntarte, ¿por qué no llegaste a brillar con el primer equipo? ¿Por qué incluso me parece que no, hasta no debutaste con el conjunto lagunero, un equipo que le ha llegado muy bien a futbolistas catrachos? Pero quiero que me seas sincero, ¿qué pasó con el Santos Laguna Junior? Mira, te voy a contar, cuando yo me fui a la edad de 17 años para México. Obviamente iba un niño, era un niño todavía. Sí. Cuando yo me voy para México, al final yo llego, debuto, metí como 3 o 4 goles. Y a mí, a los 17, 18 años, a los 18 años, te voy a poner, a mí me naturalizan mexicano. Cuando me naturalizan mexicano, Mm. yo digo, no, esta es mi oportunidad para yo poder debutar. Sí, Y claro, la liga mexicana es una liga muy competitiva, hermano. por supuesto. Ahí tienes que llevar un nivel impresionante. Y yo Sí. no iba a mal nivel, pero, o sea, iba a tener que competir con extranjeros y una cosa Ujú. así. Y Entonces, hablamos de los últimos años buenos del Santos, ¿va? Porque después de exacto, eso el equipo no volvió a exacto. ganar títulos. Incluso todavía estaba Oribe, de delantero estaba Oribe Peralta, Darwin Quintero, estaban todos ellos. Entonces, cuando yo me voy, yo digo, no, esta es mi oportunidad. Incluso ellos, ese torneo que yo llegué, jugaron 6 meses y el siguiente torneo ya se iban para el América. Entonces Sí. dije yo, no, aquí, y empecé a meterle, incluso metí como 7 goles, me acuerdo, Ujú. y nada, man, nada, o sea, trajeron 2 extranjeros más, me acuerdo perfectamente, y no se me dio la oportunidad. Bueno, dije yo, no pasa nada, voy a seguir trabajando. Al final, o sea, lo que hizo que yo dijera, no, aquí, hasta aquí nomás llegué, ya tenía ya 2 años, casi 2 años, casi 3 años ahí. Sí. Hubo un entrenador, cambiaron de entrenador que dijo de que era más fácil ganarse la lotería que uno de nosotros subiera a primera división. ¿Te acordás del nombre del entrenador Junior? Roberto Siboldi. Siboldi. Roberto Siboldi. Me Siboldi. acuerdo perfectamente, hizo una reunión. Entonces, eso fue lo que a mí realmente me motivó. Me Ujú. caí, porque te voy a decir, caí. O sea, ya no aspiraba a nada, pues. Ya no aspiraba de que sí, no, no, ya no aspiraba a nada. Y al final, no, yo decidí, no, mira, necesito que me manden a préstamo, que fue cuando yo me vine para Victoria en ese Sí. tiempo. Entonces, fue más que todo eso, fíjate, más que todo eso, porque sí, o sea, no es porque me engavié o una cosa así, no, sino que yo estaba esperando mi oportunidad, porque yo llegué con contrato de reserva, yo no llegué con contrato de De primera. primer equipo. Ajá, Sí. exacto. Entonces, o sea, jugué un partido de Copa, me acuerdo, pero de ahí no volví a aparecer, ¿me entiendes? ¿Llegaste a conversar con Siboldi Junior? Al final no, porque ya era cuestión de ellos, pues ya
O sea, el Santos tenía como 3 o 4 delanteros buenísimos, incluso africanos, me acuerdo bien. Ujú. Y bueno, ya o sea, en lo personal y mentalmente ya a mí ya me habían liquidado, la verdad, Ujú. ya mentalmente ya no aspiraba a nada más. ¿Sentiste que, a pesar de tu corta edad, fue muy apresurado tu llegada al Santos Laguna Junior o no te arrepentís de eso? Fíjate que la experiencia fue buena porque al final, o sea, maduras, pues. Yo me fui con Ujú, 16, 17 años ujú. y eso me enseñó a madurar. Sí, Pero sí sentí de que fue muy apresurada. Yo tenía que, incluso Vargas siempre me lo dice, el profe Vargas, quiero mandarle un saludo al profe también, sí. que siempre me lo recuerda y me dice de que yo no debía haber salido antes. O sea, era un cipote cuando yo salí. Pero bueno, al final se dio y otra cosa también, que cuando yo me fui para Santos, o sea, yo tenía 16 años, Sí. había un directivo en ese momento de Victoria, que, o sea, estaba Pablo Hernández, que era mi representante, y estaba el directivo de Victoria. Te voy a contar esto, porque esto nadie lo sabe. Claro, adelante, Junior. Entonces, yo ya a tiempo quería expresarme sobre eso. Sí. A mí me tocaba un porcentaje en la venta, a mí me tocaba un porcentaje. Y al final, o sea, con mi emoción, o sea, mi madurez, porque quiero decir que estaba inmaduro, no me asesoré también. A mí no me dieron absolutamente ni un peso, hermano, ni un peso. Y la gente cree que yo, o sea, ahí mi venta fue la millonaria, una cosa así, pero Sí. sí se dio una buena venta. Mm, Pero Junior, sí, te iba a consultar. Y el tema legal, el tema de los papeles, entonces fue que te engañaron o sí, te sentiste engañado sí, por o eso. sea, yo me sentí engañado porque al final, a mí, como mi representante, tenía que haberme dicho, mira, a vos te toca un porcentaje, vamos a hablar con la gente de Victoria y todos quedamos contentos. Pero nunca fue así. A mí todo me lo hicieron bajo el agua, Sí. nunca me di cuenta. Yo me vine a dar cuenta a los 23, 24 años, me vine a dar cuenta que a mí me tocaba un porcentaje. Al final, Victoria se agarró ese porcentaje. El que, te digo, Martín Fajardo se llama él, Ujú. agarró otro porcentaje. Y pienso yo que mi representante agarró otro porcentaje. Sí. Porque al final, a Victoria le pagaron los 4 meses de un solo. Arreglaron la sede, porque esa sede es un desorden ahí, ahora está bien Sí. bonito. Ujú. Pagaron los 4 meses, al profe le pagaron todo su dinero completo. O sea, fue una cosa de loco. ¿No llegaste vos a reclamar eso, Junior? ¿No llegaste hasta las instancias legales o lo dejaste así? Que Fíjate se que, queden con ese dinero. fíjate que al final lo dejé así, porque fíjate que el que obra mal, le va mal. Sí. El que obra mal, le va mal. Y mi familia siempre me lo dijo de que por qué no hice nada, pues al final no Ujú. hice nada. Y por agradecimiento a Victoria, siempre yo dije, no, no pasa nada. Incluso yo podía irme a lo legal, a pelear todo ese dinero. Pero yo dije, no, porque yo me fui para Santos, Ujú. incluso no ganando nada, casi una nada. Así te lo voy a decir, no ganaba nada. Ujú. Entonces, más que todo era porque ellos querían venderme, pues. Y ese Sí. billete quedárselo ellos. ¿Tenés la cantidad de dinero, Junior, que te quedaron debiendo, que te lo quitaron, te lo robaron, por decirlo así, y sí, lo tenés? Sí, ¿Cuánto? yo lo tengo, pero, o sea, me voy a reservar eso porque al final era una buena suma de dinero que a mí me habían vendido, Vic. Que Ujú. incluso de esa suma, incluso agarrando todo lo que ellos agarraron, todavía a mí me podían dar. ¿No llegamos a las 7 cifras, Junior? ¿O sí? Sí, llegamos casi a las 7 A las cifras. 7 Sí, cifras. casi a las 7 cifras. Entonces, una cosa de locos. O sea, vos decís, pero ¿cómo? O sea, yo, en parte, quizás yo tengo culpa, pero en parte mi representante tiene culpa, porque él era el que estaba ahí, el que fue el que consiguió el pase a México. Ujú. Entonces él me podía haber dicho, mira, a vos te toca un porcentaje, que no todo se lo tiene que dar. Una cosa así, ¿me entiendes? Porque yo era un cipote, tenía 16 años, Sí. tenían que No, asesorarme, ¿me sí, entiendes? no estabas No muy al estaba muy tanto al del tanto tema, exactamente del del tema ese. tema legal. Quiero preguntarte, ¿te acordás cuando te llamaban el nuevo Carlos Darwin Quintero? La joyita hondureña. ¿Te acordás de eso? Sí, sí, claro que sí. Incluso cuando llegué allá a México, ahí hacían sus comparaciones. O sea, era Ujú. un jugador impresionante. Darwin estaba en su momento ahí en el Santos Laguna. Y igual Darwin decía que yo era su gemelo, que aquí que por allá, que yo iba a quedar después de él. Pero nunca fue así, pues, ¿me entendés? Incluso hace poco encontré mi pasaporte mexicano, que tenía años de no saber dónde estaba ese pasaporte mexicano, fíjate. Sí.
Sí. ¿Sentiste que fue un duro golpe ese tema del Santos que me estás comentando? Uno de los golpes más duros que has recibido en tu carrera, a pesar de tu corta edad, Junior. Fíjate de que sí, fíjate de que sí. Bueno, mi papá nunca, o sea, mi papá ha estado, pero no ha estado así físicamente presente conmigo. Mi mamá, pues, me ha apoyado, pero ella de fútbol casi no sabe. Entonces, en ese momento yo sentí que sentí que me faltó más asesoría, un poquito más de asesoría, me faltó un poquito más de apoyo. Incluso, escucha, uno viene y dice, esto pasó, y yo debería de tener ese resentimiento, pero al final Sí. no lo Pero tuve. no guardar No, rencor. no, no guardé rencor porque, como te repito, aquí la haces y aquí la pagas. Aquí la Sí. haces y aquí la pagas, y al final yo seguí con mi carrera, o sea, en altas y bajas, porque debo reconocer, pero gracias a Dios sigo acá, hermano. ¿Te molestó algún jugador de Motagua con vos? Digo, porque pasaste por Olimpia, los clásicos, vos sabes, pero te encabronaste, por así decir, con algún jugador de Motagua en esa Fíjate, final. Porque fue una final abierta, sí, sí, Junior, sí. que incluso pues hasta bengala, le cayó una bengala en Ujú. el estadio de un compañero tuyo. Fíjate que no, gracias a Dios, tengo con la mayoría me llevo ahí de Motagua, con la Sí. mayoría, la verdad. Tengo buena relación con ellos. Incluso en ese momento, Motagua me quería, yo me iba a ir para Motagua, pero Motagua bueno, estaba interesado en vos en sí, ese en ese momento. momento, Sí, sí. pero, o sea, ya al final, pues no se dio. Y no, la verdad que no, o sea, es fútbol, pues, puedes tener o sea, controversia con algunos jugadores, Claro. pero no, para mí, era algo más personal que yo tenía que entrar y como era un equipo hondureño, pues yo tenía que golear el Sí. partido. ¿Me entiendes? Ya para ir cerrando esta primera parte del podcast, Junior, contame cómo era Juan Luis Anangonó en el Comunicaciones. Era él como persona? ¿Era ídolo de los aficionados del Comunicaciones? Fíjate de que a mí me tocó jugar, creo que un torneo con Juan. Y yo conocí a Juan, pero espectacular. Incluso nosotros vivíamos en el mismo apartamento. Ajá, Salíamos, sí. o sea, nos reuníamos, una cosa así. Juan nunca le faltó el respeto a nadie. Nunca. A mí me extrañó, De eso te quiero ajá, a mí preguntar me extrañó hace poco lo que pasó, pero con Alexi Vega. Sí, sí, pero fíjate de que Juan para mí, ese torneo era uno de los mejores, para mí era el goleador, que incluso en la CONCACAF sí, claro. metió como 8 o 9 goles, Sí. ganó todo ese muchacho, pues, pero Mm. a mí me sorprendió hace poco, me sorprendió hace poco porque al final, pero también lo entiendo porque al final, hey, uno tiene problemas, la gente matándolo, porque Juan no, o sea, ¿Cuál crees vos que haya sido el problema en su pasaje por Maratón y por qué reaccionó así bien? fíjate de que Vos yo, que lo conociste sí, bien fíjate a de que Juan. yo siento que la presión, el hombre tenía mucha presión. Ujú. Entonces, obviamente, la afición lo mataba. Incluso siento yo que miraba redes sociales y eso mentalmente parece broma, pero te mata, te liquida. Mira, Sí, después de un partido, mirar redes sociales y que te están matando, eso es difícil, hermano. sí. Llegas a tu casa, me imagino que estaba solo, pasaba solo, una cosa de loco, porque no socializaba como socializaba con otros jugadores en comunicaciones, pienso yo. Entonces, para mí, a raíz de eso fue de lo que pasó, que no está bien hecho, porque no está bien Sí. hecho, pero al final, con una calentura de juego, es difícil, es complicado esa situación, fíjate. ¿Te tocó ver algún momento triste de Juan Luis cuando estabas con él en comunicaciones? Que incluso pues hasta llorar Fíjate o que, mantuvo la templanza él como nunca, delantero. nunca, nunca lo vi así, un momento triste. Si al final nosotros salíamos, o sea, como te repito, nosotros salíamos, nos íbamos así, platicábamos, incluso yo iba al apartamento de él, que vivíamos en el mismo apartamento, pero nunca, y nunca, esa reacción nunca la vi, incluso tuvimos un contronazo con el capitán, que era el capitán Moyo Contreras, ahí Sí, en Contreras. comunicaciones. Sí, sí, sí. Y así, faltar respeto, nada. O sea, se habló fuerte en el camerino, pero nada que ver, ¿me entendés? O sea, esa reacción, pues, la reacción. O sea, nunca la vi en Juan, fíjate. ¿Sentiste que la afición de Maratón nunca le dio una verdadera oportunidad a Juan Luis de recuperar esos errores que tuvo? Porque obviamente pues los goles hablan por un delantero extranjero, ¿verdad? Sabemos cómo es la crítica, pero no se le dio esa verdadera oportunidad a él. Es que, mira, yo estuve en maratón y la presión que hay en maratón, Sí, yo la comprendo. En maratón hay una presión exagerada. Un equipo que está al día, porque estaba al día, un equipo que ya lleva años de no quedar campeón. Incluso quiero agradecer a Maratón aquí, porque Maratón estuvo conmigo. En los momentos más difíciles, Maratón estuvo conmigo. Siempre se lo voy a agradecer y siempre lo llevo en mi corazón a Maratón.
pero siento de que lo que le pasó a Juan fue presión y nunca se encontró con el Juan que él era, pues. Porque para mí Juan es un goleador, para mí. Sí. Incluso a mí me pidieron referencia de él y yo les dije, yo lo vi en su mejor momento. Comunicaciones, hombre, metía 8 o 9 goles. O sea, en su país lo miré, pues, pero siento yo de que la presión acá y no fue respaldado, pues. Incluso siento yo que el profe Ocean los respaldaba porque los metía, lo Sí, correcto. mataban y lo metía y lo volvía a meter. Y pienso también que a Juan les hizo falta ya al final. Sí, de eso te iba a hablar y preguntarte, ¿crees vos que Maratón tomó la mejor decisión al despachar a Nangonó? Porque después de eso Nangonó, el Maratón se cayó a pedazos, quedó eliminado contra Victoria en penales y no volvió a ser el mismo. Parecía que era el capitán idóneo, pero pues lamentablemente se vino ese golpe contra Fíjate de que Alexis. yo siento que sí. Yo siento que sí. A Juan, yo no le voy a decir sí, está bien lo que hizo, porque está mal. Por ser Sí, extranjero está mal. Pero debieron darle un castigo económicamente, un castigo de partido, pero esperar que terminara el torneo para poder correrlo, si lo querías correr. Pero Juan les hizo falta porque hey, tener la característica de un jugador como Juan y aparte te quedas sin delantero, porque los que estaban pues no estaban en su momento. Los delanteros que estaban en Maratón no estaban en su momento. Y Juan, o sea, el porte de Juan, o sea, es un luchador, Juan va, pelea todas, siento yo que les hizo falta, que al sí, final les terminó haciendo falta, porque sí. terminaron jugando con un cipote, que yo jugué con él, Sí, ¿sí? sí, sí, Un cipote de con reserva, Sevilla, sí, con me parece que Sevilla, jugó entonces con es Sevilla. difícil, es complicado. Y ahí, Alexis, o aparecía Alexis o aparecía otro, pero no había otro, pues después de Ujú. que corrieron a Juan. Llegó a contarte, no sé si te llevas con Alexis, pero llegó a contarte a Alexis de lo que pasó con él. Fíjate que yo le pregunté, yo estaba en Guatemala y yo le pregunté, pero no, al final no le saqué la conclusión de qué era lo que había pasado, pues por qué la reacción de Juan. Pero, o sea, sea lo que es, lo que hizo Juan estuvo mal, pero esas cosas pasan. En el camerino pasa, en el camerino pasa, pero, o sea, lo que pasó fue que fue público, pues. Entonces la gente, y aparte era un extranjero, no venía haciendo bien las cosas, entonces lo iban a matar. Sí, quiero preguntar, vos como directivo, ¿qué hubieses hecho? ¿Lo hubieras multado? ¿Lo hubieras separado por algunos partidos? ¿Lo hubieras mandado a reserva, pero no le hubieras rescindido el contrato? Fíjate que yo como directivo, yo lo hubiera multado. Y como te repito, yo lo hubiera multado económicamente y lo Sí, hubiera castigado varios partidos. Y ahora, si vas a tomar una decisión de correrlo, correrlo hasta que termine el torneo. sí. Eso es lo que hubiera hecho yo en lo Ujú. personal como directivo. Pero bueno, tomaron carta del asunto que no estuvo bien y claro, la gente apoyó todo eso, pues. Y me imagino yo que también Juan dio a reconocer de que estuvo mal y que son reacciones pues que pasan, pero eso pasa en el camerino, eso se queda en el Ujú. camerino y no, nadie sabe. Pero sí me ha tocado ver tipo de cosas así en el camerino. Ya fuera del camerino, pues complicado. Junior, hablemos del tema de la Liga Nacional. Ya tocamos el extranjero, ya tocamos también tu pasado por el Santos, también lo que sucedió en Guatemala, pero quiero mencionarte, en 2018 fue un año boom para vos, que te coronaste campeón Sí, con como Maratón, maratón, sí, con como Maratón maratón. en el Yankel. Ujú, ujú. ¿Qué tenía aquel equipo que logró consagrarse? Y hasta el día de hoy, Junior, Maratón ya suma casi 8 años sin ganar un título de liga y estamos en su centenario. ¿Qué tenía? Fíjate de que, bueno, en ese momento tenía un Justin Arboleda que andaba goleando, tenía un Lacayo también que también metía goles. Era un equipo humilde, fíjate, era un equipo humilde porque al final no había nombres. Ahí no había nombres, pero había jugadores que estaban en su prime, pues estaban en su momento, llamados a la selección, volvían y más motivados que nunca. Incluso esos eran los momentos más difíciles que tenía Maratón, ¿cierto? Porque Maratón eran 3 meses, 4 meses que no te pagaba. Incluso yo me acuerdo, duramos como 4 meses sin un salario, Maratón. Sí. Pero me acuerdo bien que Vargas nos decía de que el dinero va a venir. Nosotros quedamos campeones y el dinero venía. Y así fue. Ese fue un torneo para mí inolvidable, nunca lo voy a olvidar porque fue un torneo muy difícil y quedar campeón en torneos difíciles, eso siempre queda marcado para un futbolista porque vos sabés lo que sufriste en ese momento. A veces no había ni para comer, pero la Mara estaba clara de que el campeonato nos iba a traer la plata. Sí. Y era un campeonato muy, muy bonito. Me acuerdo bien que equipos que se nos ponía enfrente, no, era goleada que le metíamos. En ese entonces estaba Vargas de entrenador.
esa anécdota con Vargas, me enteré por ahí, que te dijo, haceme campeón a maratón y te vas a la Olimpia, hijo de tanto, por Sí, decirlo así. ¿Fue cierto? sí, 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 Ajá. fue cierto, porque yo me acuerdo de que faltaban como 2 semanas para jugar la gran final. O sea, una semana faltaba para jugar la gran final, que era contra Motagua, y a mí, Olimpia, ya estaban encima mío, que querían, Ujú. que me querían, que entonces el viejo me dijo, me agarró solo y me dijo de que si yo quería irme para Olimpia, tenía que dejar campeón a Maratón. Que incluso, o sea, como era mismo, estaba en mi momento, estaba goleando y todo, entonces él Sí, creyó en mí, él decía, vos me vas a hacer campeón, pero tenés que hacerme campeón, si no, hago todo lo imposible para que no te vayas para Olimpia. E incluso gracias a Dios quedamos campeón, porque sí. eso fue lo que me dio para irme para Y Olimpia. que te fuiste con John Paul al siguiente Al siguiente torneo. torneo, Sí, exactamente. Sí, que al final llegamos y llegamos en nuestro momento prime. Ahora, Olimpia es sí, otra cosa, ¿va? sí. Olimpia está jugadores que venían jugando, haciendo bien las cosas y Ujú. quedando campeón, pues. Sí. Pero sí fue una bonita experiencia. Para mí fue uno de los títulos que el que más en mi carrera fue ese, porque fue lo que se vivió, pues, en ese momento. Respondeme si es cierto que Vargas te mandó a reservas, porque una vez no llegaste bien vestido a un entreno y no, te me vas para reserva, Junior. Fíjate que esa Sí. es una anécdota que ese señor siempre la tira. A equipos que vaya, siempre la tira. Pero fíjate que mentalmente me ayudó, porque yo me Sí. acuerdo de que a mí me llamaron a los 16 años a la selección. O sea, Sí. yo nunca había agarrado plata, pues en Victoria sufrimos y sufrimos feo, pues. Y entonces Ujú. cuando a mí me llaman a la selección, yo siempre a Victoria llegaba en chancleta, una cosa así, llegaba en mi bicicleta. Y ese día había un partido de preparación en el campo Atlántida. Mm. Y yo llegué a la selección, o sea, ya nos habían despachado de la selección. Y yo me fui todo de blanco, hermano. Me fui todo de blanco, llegué en taxi y andaba con unos tenis blancos, andaba todo de blanco, pues. Y incluso siempre la tira, me acuerdo, porque siempre lo Sí. dice, de que andaba con lentes de contacto. Una cosa así, entonces ya ni lo saludé. A mí o sea, me sirvió porque al final, a mí de eso fue que a mí me dio un plus, pues, porque viene y me dijo de que me iba a ir para reserva porque venía agrandado. Entonces, me acuerdo bien que me mandó para reserva. Yo jugué como 4 o 5 partidos con reserva y yo Sí. miraba y yo dije, no, yo no puedo estar aquí. Y, o sea, Ujú. y goleando pues en reserva y todo, pero yo Sí, no podía estar en reserva. sí, Entonces, venía y como no había otro goleador, porque ya había ido Copete, entonces el que sí. quedaba ahí era yo y Ajá. era el que andaba goleando. Entonces, cuando me manda para reserva, es una bonita anécdota porque al final, o sea, me sirvió pues para cuando yo llegué, Un o sea, aprendizaje. valorar Sí, realmente de que era lo mejor, pues porque en sí. reserva no comías y en primera por lo menos comías a la Ujú. hora de un partido. En reserva no. En reserva te dan una meriendita y tenés que jugar a las meras 12. Me tocó jugar un partido con Olimpia a Ujú. las 12, hermano. Entonces yo, desde ahí yo dije, no, para primera otra vez, me Ujú. puse las pilas. Pero nunca Sí. hablé con él, sino que ellos vieron que yo iba a reserva y estaba goleando. Entonces cuando ya Ujú. me subió, ya Sí. maduramente, ya me hizo entender, entonces ya me subió para primera. Y ese torneo Sí. empecé a golear, hermano. También preguntarte, Junior, vos que pasaste por Maratón y Real España y sabemos la rivalidad, conoces cómo es internamente el tema de ambos equipos, ¿será una mancha imborrable para Maratón que el España quede campeón en su centenario? ¿Cómo lo ves? Fíjate de que sí, está la rivalidad, pero una mancha así, no Ujú. creo, porque son equipos sanpedranos. Yo ahora mismo estoy yendo a la Coca-Cola a correr y me encontré con un aficionado de maratón y me Sí. preguntó justamente lo mismo. Fíjate, Ujú. fíjate de que siento yo que o sea, hay aficionados tanto como España y maratón, que los dos carecen de títulos. O sea, está esta rivalidad porque los dos carecen de títulos. Ahora, si España hubiera quedado campeón ahorita, o sea, iba, o sea, iba a agradar porque al final es sanpedrano y uno Sí. quiere ver un equipo Ujú. con el título sanpedrano. A los equipos capitalinos uno ya está acostumbrado a verlo, Ujú. pero siento que rivalidad no hay, sino que está esa cosa de que no hay título. O sea, pero Ujú. ¿A qué equipo querés más? ¿A Real España o Maratón? ¿O fíjate Olimpia? que le agarré cariño a Maratón por todo Ujú. lo que yo viví en Maratón. O Sí. sea, como te repito, me lesioné y Maratón siempre estuvo ahí. Ujú. Pero también, o sea, esa cosa con Real España y Olimpia, porque Ujú. son equipos que siempre me apoyaron y Ujú. siempre
me dieron de comer y a mí el equipo que me da de comer, hermano, siempre voy a tener ese agradecimiento con ellos. Pues tuvo en 2018, mencionaste el tema de Vargas, llegaste con muchos méritos a Olimpia, pero Junior, quiero consultarte y quiero que me seas sincero. ¿Fue un error haber llegado al Olimpia por el tema de la competencia que había ahí? Yo siento de que no fue un error porque fue algo que yo realmente decidí, fue algo que yo tomé. Yo le dije al profe que yo quería jugar en Olimpia. Sí. Yo me fui para el Santos, incluso queriendo estar en Olimpia, porque yo, si Olimpia fuera, yo me hubiera ido para Olimpia, yo hubiera pues, decidido mejor el Olimpia, pero siempre tenía ese deseo de jugar con el Olimpia. Entonces, apresurada, yo digo que no, porque cuando llegó Troglio, a mí me tocó jugar casi todos los partidos, que incluso metía goles, donde agarraba a España, lo goleaba. Sí. Y bueno, apresurada, no, pero sí, estaba claro que había una competencia impresionante, pues. Incluso me acuerdo que cuando Edwin estaba en ese momento lesionado de la clavícula, y cuando apareció Edwin, Troglio se enamoró de Edwin. Entonces Sí. ya me tocaba competir con Edwin, que jugaba por fuera en ese momento. Entonces, pero no, siempre tuve mi oportunidad, siempre tuve mi chance y incluso cuando llegó Kioseyan, estaba el profe Pineda, yo siempre, o sea, jugaba pues, al final siempre jugaba. Sí, siempre jugabas, bueno, incluso con que Ocean creo que jugaste más, y con Troglio también fuiste importante en el tema de la Copa, De la Copa. sí, de la Copa número 30, pero te mencioné algunos temas polémicos con Pedro Antonio. Sí. ¿Cómo quedó la relación con el Junior? ¿O no hubo ningún problema con él? Fíjate de que no, nunca tuve ese problema, nunca. Al final, cuando a mí no me corren de Olimpia, yo fui que decidí que me mandaran a préstamo a UPN. A UPN, sí. Yo hablé con Don Osman, que tampoco quiso, que no quiso que yo me fuera. Sí. Pero, o sea, yo estaba clarito, pues, yo iba a salir de la zona de confort, porque al final, a recuperarse Edwin, iba a jugar Edwin, porque ahora, debo reconocerlo que Edwin es un crack, es un jugador diferente, pues, aquí en Honduras. Entonces, yo tenía que ver por mí, pues, tenía que ver por mí, que incluso cuando me metía de cambio, yo le resolvía con una asistencia, me cometían penal, una cosa así, porque en la final, la Copa 30, yo entré, me cometieron penal y aporté, pues, por decir así. Entonces, yo siento de que disfruté en el momento que estuve en Olimpia, o sea, que hay que responder en una gran institución, Sí. y el momento que estuve, lo disfruté. ¿Qué pasó con aquel carro que ganaste? Fue rifado, me acuerdo, que ganaste y creo que lo vendiste rápidamente. ¿Qué pasó, sabes? Fíjate de que me acuerdo la vez que siempre en la mañana Olimpia entrenaba en el Amarateca, perdón. Entonces siempre en la mañana ese día iba a haber un colectivo y entrenaron en el estadio. Siempre en las mañanas siempre me bañaba, pero ese día me levanté tarde, hasta incluso llegué tarde, en ese momento ya estaba haciendo la rifa. Me levanté tarde y no me bañé y me fui para el estadio. Sí. Y cuando ya llego, bueno, se está haciendo la rifa y yo solo llegué y agarré el papelito, hermano, el papelito que me salió. Y justamente el papelito que yo Sí. agarré, primero pasó Jorge Bengoche, después Maylor y al tercero fui yo y ese fue que agarré fíjate, y me gané el carro ese. Y te ganaste el Sí, carro. lo vendí porque era mecánico y andar con carro mecánico en Tegu, no, hombre. Es un Sí, un dolor. dolor de cabeza. Sí, dolor de cabeza. Sí, lo terminé vendiendo, fíjate. Sí. Sí. Junior, si te llamaran en este mismo momento Real España, Olimpia, Maratón o Motagua, ¿por quién ficharías? Fíjate de que, ¿Dónde te sentís más cómodo? fíjate de que no es por lo cómodo, sino porque o sea, siempre he querido jugar en los cuatro grandes. Y el único que me hace falta es jugar en Motagua. Motagua. Entonces, sí me gustaría ver la experiencia de Motagua y, y, y obvio, le tengo cariño a España, Maratón y todo, pero sí me gustaría jugar en Motagua. Pero esas son otras cosas, ¿me entendés? Eso pasa más de lo que de la directiva y a ver qué es lo que pasa. En tu paso por Real España, Junior, ¿me podés revelar qué pasó con Buba López y el entrenador Héctor Vargas? Hoy me hicieron el récord de triunfos consecutivos, un torneo antes, pero eso se quebró después de la Liga de CONCACAF. Estuvieron cerca de llegar a la gloria en la Liga de CONCACAF, pero ¿qué pasó ahí? Fíjate de que es una larga historia, porque al final, o sea, yo dije, ok, nos tocó jugar con CACAF, hicimos un torneo con CACAF bueno, que al final fue bueno, nos iba a tocar jugar la semifinal y casi la final. Pero cuando ya nos eliminan de la CONCACAF, que ya no se pudo, nosotros podíamos quedar campeón de la liga.
Y fue eso, porque yo me acuerdo, yo vi hace poco en TikTok que Vargas la tiró aquí. Vargas tiró de que al final no quedamos campeón, porque hey, era ese partido. Después de que Motagua nos eliminó en el Olímpico, era ese torneo que de nosotros, porque fue que llegó Vargas, torneo, hey, a todos los ganamos, a todos, como 11 partidos Era una consecutivos. locura el Real Una España con la llegada locura, de Vargas. era una Sí. locura. Y al final, pues hubo un problema ahí, me acuerdo, contra Victoria, y en el vestidor, y eso es lo que te cuento, que en el vestidor llegó Búa porque contra Victoria, pues, creo que nos empatan contra Victoria, e incluso con el empate nosotros pasamos. Y llegó Búa ahí enojado, pero bravo, que, no, que él solo metía a sus jugadores, que eran sus hijos. Y me imagino yo que era yo, Darison, Bernardes, Myron. Entonces, en ese momento metió a Chávez y hubo una jugada ahí que Chávez metió, o sea, le pegó en la mano y pitaron penal para Victoria. Y, no, y de ahí nos elimina Victoria. Entonces fue una cosa así, pero realmente nunca me lo esperé de Búa. Pues. Su reacción fue una reacción de loco, una reacción de loco. Y al final pucha, supuestamente hijos de Vargas éramos negros, él es negro igual a nosotros. Y incluso vos puedes hacer una cosa así cuando vos no estás jugando, que estás molesto, pero vos jugabas todos los partidos. Entonces, la reacción de él fue una cosa rara. Hasta el sol de hoy no sé por qué fue su reacción. Sí. Y bueno, yo más que todo creo que pasó por ahí. ¿Ustedes intentaron calmar a Búa en ese momento, Junior? Sí, o sea estaba Vargas con el preparador físico y nosotros veníamos entrando, pues y al final se tuvo que apartar, porque fue una cosa de loco, se le fue encima al profe Vargas. Y entonces fue rara la reacción porque, o sea, incluso él venía jugando, pues. O sea, vos puedes tomar una reacción así, que no está bien, pero vos la puedes tomar cuando no estás jugando, pues. Que estás molesto con el entrenador porque no te pone. Pero viniendo jugando casi todos los partidos, jugaba él. Entonces, no, nunca se entendió esa reacción de él. Y me extrañó, me dolió, sí me dolió, porque pucha, o sea, nunca lo esperé. Y al final a mí me corre por él. Te corren a vos por Sí, Búa sí, López. porque él fue que dijo de que se iba a ir el entrenador con todos sus hijos. Entonces, por ahí va. A mí de repente me dijeron, y a mí me quedaban 6 meses en España. Tenías contrato con Tenía Real. contrato, Incluso sí. fue sorpresa Sí, que te hayas ido por sí, tu buen rendimiento con el España. exactamente. Sí. Entonces, a mí me quedaban 6 meses y yo me sorprendí porque me habló conmigo Burbar y me dijo que no, que ya no iba a seguir porque que mi rendimiento, y yo sé que es mentira. O sea, ¿cómo vas a hablar de tu rendimiento? Si el primer rendimiento fue bueno, jugando con Kaká, metiendo goles, asistencia, y me pelás de la nada. Yo creo que va por ahí. Siento yo que va por ahí. O sea que quedaste enemistado con Búa, ¿no se hablan? Yo, fíjate que con Búa es un hombre serio, un hombre que serio, que aquí que por allá, pero nunca fue así de que nos llevábamos bien, nunca. Nosotros lo saludábamos y hasta ahí no más llegaba. Sí, hasta ahí no más llegaba, pero no, yo no tengo resentimiento con él porque solo él sabrá, pues, solo él sabe. Al final, han pasado técnicos y lo mismo ha pasado, entonces solo él sabrá lo que realmente quiere. Bueno, el Potro Gutiérrez, cuando Real España siempre fracasa, le tira duro a Búa López. ¿Crees que esto también forma parte de este tipo de situaciones de problemática entre la España por el tema de Búa López? Fíjate que por algo es, por algo ha de ser. Y sí, fíjate que me acuerdo que lo acababan de correr al profe y que fue en ese momento que llegó Vargas y nos eliminaron de la CONCACAF y en Twitter él puso una cosa ahí, el profe de Potro. Y lo volvió a poner Y ahorita después de la final exactamente. contra Olimpia. Entonces, puede ser que sea por eso. Puede ser de que Cuba haya tomado cartas sobre el asunto y lo ha corrido, pues porque solo él sabe, hermano, solo él sabe. Vos que hablaste con Vargas después de todo, porque sacaron, bueno, incluso también se fue Vargas. ¿Llegaste a hablar con él sobre este tema? Fíjate que no. O sea, ¿No? con el profe Vargas, o sea, sí hablamos, pero no es que hablamos todos los días o pasamos, no. Yo lo saludo al viejo y todo, pero no hablamos sobre eso, pero nosotros estábamos claros, pues, o sea, ese torneo nos dimos cuenta de cómo estaba el asunto. Estaba, o sea, era una cosa de loco porque al final llegaba enojado, llegaba una cosa así, nos eliminaron de la CONCACAF más enojado todavía y que nosotros éramos unos relajeros, una cosa así, pues entonces él tenía su grupito y nosotros teníamos nuestro grupito, pues, que eran los grupitos de los negros, Sí. que era, hacíamos relajo, decía así. Entonces, ¿cuál era ese grupito en el que estaba vos, ¿te acordás? Sí, estaba Jason Mejía, estaba yo, estaba Kevin, estaba
estaba Gerson Chávez y Darison Vuelto. Ujú. Éramos con 5. ¿Y el grupito de UBA cuál era? El grupo de UBA era Joe, era Sarabia, el de Costa Rica, era él, y faltaban 2 más. El ranchero que le decían, el mexicano que vino a jugar acá, Rosas. Rosa. Sí. Entonces eran ellos. Entonces al final, me imagino yo que él quería que jugara todo su equipo. Y había, por decirlo así, había mala sangre en los entrenos, Junior, en esos problemas, porque sí recuerdo yo que todo fue una polémica, una controversia con ese tema de Buba y Vargas. Fíjate que no, nunca en los entrenamientos, que cuando ya empieza el fútbol, hermano, ahí vas a defender a tus compañeros. Sí. ¿Me explico? ¿Va? Entonces, ya ahí ya se olvidaba. Incluso tal vez había problemas en el camerino, pero ya tus compañeros en la cancha vos lo ibas a defender. Incluso si nos tocaba defender a Buba, íbamos a defender a Buba. Y tenía ese problema, pues tenía esa cosa con nosotros, que al final, hasta hace poco me extrañó Vargas que la tiró, porque eso no, yo me fui con eso. Yo me fui Sí. resentido con eso. Porque nunca me lo esperé, porque Buba es negro igual a nosotros, pues. Entonces, pero sí, estaba esa cosa, sí, yo me di cuenta de por qué era lo que nos había corrido de ahí de ¿No España. tenías algún mensaje que mandarle a Buba López por ese tema o te lo reservabas? ¿O le querías No, mandar la verdad que decir algo? no. Incluso he estado viendo los partidos de España. O sea, yo le tengo cariño a la España, no te voy a negar. Yo le tengo cariño a la Sí. España. Y nada, no le voy a mandar ningún mensaje a Buba porque somos profesionales y al final él sabrá por qué habrá tomado esa cosa. Si él le molestaba algo, él podía haber reunido a nosotros y decirnos esto y esto está pasando. Pero nunca lo hizo, nunca se reunió con nosotros. Y con la mayoría de España también me llevo bien porque, o sea, no me fui enojado con nadie, pues. Y al Sí. final yo entendí y la carrera sigue, pues, el fútbol sigue, pues. Pero no, ni resentido ni nada, nada. No tengo nada que decirle a Buba, la verdad. ¿Consideras que el profesor Vargas se equivocó también en ciertos aspectos, Junior? Ey, el profe, o sea, los 12 partidos. España, ¿cuánto tenía de no llegar a una liga de CONCACAF? Pues hay que reconocerlo que el profe también hizo las cosas bien. No todo fue malo. No todo fue malo. Entonces, yo siento que, mira, si nosotros ese torneo de la liga CONCACAF, nosotros quedamos campeones, al profe no lo echan. Yo siento que ese torneo, ok, no ganaste la liga CONCACAF, pero Sí. si ese torneo de la liga local lo quedas campeón, al profe no lo echan. Pero el fracaso fue que no ganaste ni una ni la otra. ¿Me estás entendiendo? Sí. Entonces, yo creo que por ahí va, pero o sea, no 12 partidos consecutivos con CACAF, ganándole a Cartago, ganando. O sea, Ganándole a los a campeones los de campeones Costa de Costa Rica. Rica, Sí. exacto, Era para Herediano. que siguiera Héctor Vargas. Sí. Exactamente, darle la oportunidad un poco más, pero bueno, Sí. se tomó eso y bueno, hay que respetarlo. Eso se respeta, al final uno es profesional y también tiene que respetar. Incluso a mí me quedaban 6 meses y yo no quise demandar a España, si no, yo hubiera demandado. Podía demandarlo porque antes tenían que pagarme, pero no lo hice. Fue en comunicaciones. El momento Comunicación. alegre fue en Sí. comunicaciones. La verdad que no me puedo quejar. Incluso que si a mí me dieran devolver en comunicaciones, vuelvo una y otra vez. No me puedo quejar porque para mí fue ese momento que yo dije, estoy en mi momento, estoy en mi prime. Entonces, ese para mí a mis 29 años fue ese momento de la CONCACAF, que nunca pensé ganarla también, porque Sí. no creas, hay muchos que tienen 4, 3 títulos, pero les ha costado. Y hay gente que no tiene ni un título, pues, por Sí. decir así. Y yo, gracias a Dios, pues, he estado ahí en un par de títulos ahí. Muchísimas gracias, Junior Lacayo. Gracias a ustedes también por estar con nosotros. Hasta la próxima.